Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta sesión del mes de febrero. Voy a leer el acta de asamblea del mes de enero del año en curso. Punto número 1. El día 13 de enero del 2023, en las instalaciones del Colegio Médico de Querétaro, ubicado en la calle Ignacio Ramírez número 10, se llevó a cabo la sesión ordinaria con el tema Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a cargo de la doctora Claudia Tejeda Romero, psiquiatra infanto-juvenil, adicciones y familia. La sesión fue transmitida simultáneamente en la plataforma Facebook. Se contó con la presencia física de 14 asistentes. Punto número 2. En el rubro de asuntos generales, la doctora Erika Mata informó a los colegas los siguientes puntos. Inciso A, invitación a renovar la inscripción anual a esta asociación. Inciso B, preparativos del 19 Congreso Estatal de Medicina Familiar y General, a celebrarse del 3 al 5 de agosto, con sede en el Hotel Real de Minas Tradicional del año en curso. Inciso C, informe sobre el costo preferencial del pago de la anualidad 2023 más el Congreso con una cuota de 2,000 pesos durante los meses de enero y febrero. Inciso D, preparación del taller de Oncogine a determinar fechas y costo. Punto número 3, se invita al quórum a degustar ambigú. Si los presentes socios están de acuerdo, les pido levanten su mano, por favor. Ok, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a nuestra presidenta, la doctora Erika Mata. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los que nos acompañan de manera presencial y a los que están de manera virtual. Una vez más, dando continuidad a nuestro programa anual 2023. Y con nosotros nos acompaña el doctor Luis Eduardo Pérez Peña, médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional, y tiene una especialidad en Medicina del Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, avalado por la Universidad de Guadalajara. Además, tiene 12 años como coordinador clínico de salud en el trabajo, vicepresidente del Colegio de Profesionistas y Médicos de Empresa de Querétaro. Además, tiene actividades de docencia, profesor de posgrado para la especialidad de Medicina del Trabajo, instructor de diversos diplomados, ponente de diversos congresos nacionales e internacionales. Y pues esta vez nos va a mostrar un tema muy importante dentro de nuestra área laboral, así como nuestro día a día. El tema es perspectiva de las enfermedades de trabajo emergentes, una mirada al futuro. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto participar en la sociedad, en las sesiones. Yo feliz de que me inviten. Y bueno, pues considero que la especialidad de medicina familiar es muy completa. Es una de las especialidades más importantes que existen. Tienen que saber de todo. Prácticamente tienen que resolver el 90% de las patologías. Y pues ven a las familias desde los bebés hasta los ancianos. Es muy importante que del tema que vamos a hablar sobre los trabajadores, que es parte esencial de la familia. La medicina familiar y la medicina del trabajo tienen que estar trabajando estrechamente porque los trabajadores muchas veces son la parte más importante de la familia. Y pues precisamente vamos a hablar una parte importante que no se conoce mucho y que necesitamos empezar a difundir. Tenemos todos los médicos del trabajo la necesidad de empezar a difundir lo que son el fascículo de enfermedades de trabajo, porque necesitamos empezar que empiecen a conocerlas. Tenemos un subregistro tremendo. Las enfermedades de trabajo existen, las tenemos en las empresas, las tenemos en la casa y no se están determinando, no se están identificando. Y para esto, creo que ya no están. Creo que no jala ya. Creo que han visto muchos de ustedes esta gráfica, en la cual, ¿cuáles son los países que más trabajan? Y que tenemos aquí a Costa Rica y a México, que tienen más de 40 horas trabajando. ¿Qué quiere decir? Que nuestros trabajadores en México, pues somos los países que más trabajan, más horas trabajan. Y de parte de nuestra vida laboral, ¿qué porcentaje
nos la pasamos trabajando durante nuestra vida laboral. Si vemos que la jornada de trabajo es de 8 horas, y algunos más, ¿no? Algunos tienen 2 trabajos. Pues la tercera parte, ¿no? La tercera parte de nuestra vida estamos trabajando, la tercera parte descansando, si es que dormimos 8 horas, porque muchos ni siquiera duermen las 8 horas. Y la otra parte se supone que es para el ocio. ¿Cuánta parte de nuestras horas de ocio y de nuestras horas para descanso la estamos dedicando a trabajar? Entonces, si nos damos cuenta que el trabajo nos absorbe una gran cantidad de nuestra vida laboral, pues entonces el puesto de trabajo y la actividad que hacemos tiene mucho que ver con nuestra salud. Esto es de vital importancia para el médico familiar, saber a qué se dedica la persona que estamos atendiendo. Desgraciadamente a veces se le pregunta esto a menos de que le vayamos a dar una incapacidad, pero hemos visto notas donde pues no se le pregunta cuál es su actividad laboral y nada más se atiende. Si es que no requiere incapacidad, un ejemplo clásico, paciente que no está hipoacúsico, no escucha. Ya tiene rato, es un señor ya grande que no escucha y pues no requiere ni incapacidad. Y nunca le preguntamos, oiga, ¿a qué se dedica o a qué se dedicó? Tal vez estuvo expuesto al ruido y tiene una enfermedad laboral, una cortipatía por trauma acústico durante muchos años que estuvo expuesto al ruido, pero nunca la sospechamos. ¿Y qué creen? Esa patología le genera otra pensión además que la que ya tiene, porque ese daño se generó en el trabajo. Entonces, así como eso, hay muchas enfermedades que se nos pasan de largo porque no las identificamos, porque no preguntamos a qué se dedica ese paciente. Es fundamental, entonces, la salud de un trabajador equivale a lo que es el desarrollo económico, social, cultural de un país. Así de importancia es la salud de los trabajadores. ¿Qué pasa cuando un trabajador se incapacita o cuando en un país hay muchas incapacidades como en el que estamos ahorita? Hay pérdidas económicas tremendas. Se está hablando que incluso del 4 al 6%, depende del país, de pérdida del Producto Interno Bruto de un país. Imagínense la cantidad de dinero que es esto. Es importante cuidar la salud de los trabajadores, identificarla. ¿Qué es lo que pasa? Si no identificamos las enfermedades de trabajo, no vamos a poder prevenirlas, ni evaluarlas, ni prevenirlas, ni controlarlas. ¿Qué es lo que está pasando aquí en México? Ahorita vamos a ver algunas estadísticas. Como ya sabemos, el gobierno, pues para proteger la salud de los trabajadores mexicanos y de sus familias, ¿qué le puede pasar a un trabajador durante toda su vida laboral? Pues lo más es que se enferme, que tenga una enfermedad tan grave que requiera una pensión y no pueda seguir laborando, ya sea por riesgo de trabajo, por enfermedad general, que envejezca o lo que nos va a pasar a todos, fallecer. ¿Y cómo nos protege el Seguro Social ante esto? O la Seguridad Social, no hablando nada más del IMSS, puede ser el ISSSTE también, a través de prestaciones médicas, económicas y sociales. Esta es la misión del IMSS. Proteger a los trabajadores mexicanos y sus familias ante contingencias tales como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte a través de prestaciones médicas, económicas y sociales. Bueno, parte de esto es la prevención de riesgos de trabajo. Y dentro de los riesgos de trabajo están las enfermedades de trabajo. Que ahorita vamos a ver algunas estadísticas. Cuando reconocemos riesgos de trabajo, recuerden, riesgos de trabajo son 2, accidentes y enfermedades de trabajo. Pues así están las estadísticas. Riesgo de trabajo, accidentes de trabajo es un 80%. Accidentes de trayecto, el 20%. ¿Y dónde quedaron las enfermedades de trabajo? Desgraciadamente, es menos del 1%. Cuando estas enfermedades de trabajo deberán estar más o menos en el 20%, debe ser 60%, 20% y 20%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos identificando las enfermedades laborales? Aquí hay una estadística internacional. ¿Cuál es el panorama internacional de acuerdo a la OIT de enfermedades de trabajo? La tasa que deberíamos de tener. De acuerdo a nivel mundial, por cada 30 a 50, por cada 10,000 trabajadores debe haber 30 a 50 enfermedades de trabajo. Eso es lo que se calcula. Aquí en Latinoamérica, por las condiciones de trabajo que se tienen,
se calcula que debe de haber 57 por cada 10,000 trabajadores. En Rumania, que es un país europeo donde las condiciones de trabajo no son muy buenas, llegan a tener 51.6. En Finlandia, que es alto para la Comunidad Europea, en Finlandia, que es uno de los países punta de lanza en prevención de enfermedades de trabajo, donde hacen mucho esfuerzo para prevenir que los trabajadores se enfermen, tiene una tasa de 20. Y en México, ¿cómo estaremos? Pues estaríamos pensando que debemos estar como Latinoamérica, por lo menos. En México estamos a 6.6, que es bajísimo en comparación de manera internacional. Y no nada más es México, muchos países de Latinoamérica tienen un subregistro tremendo de enfermedades de trabajo. ¿Y cómo estaremos en Querétaro? Mucho más bajos todavía. Eso estamos hablando de que más o menos tenemos un subregistro del 90% de las enfermedades de trabajo. Aproximadamente aquí en Querétaro estamos hablando de que hay unas 2,000 enfermedades por año que no se están reconociendo en el instituto. Imagínense la cantidad, gran área de oportunidad que estamos teniendo. ¿Qué pasa si nosotros vemos esta estadística como pues, políticos, los que manejamos el presupuesto para la prevención de enfermedades de trabajo? Pues van a decir, pues estamos mejor que en Finlandia, ¿no? ¿Para qué le invierto? Cuando realmente es un subregistro, sí existen, pero no la estamos identificando. Aquí tenemos un ejemplo de cómo han estado evolucionando las enfermedades de trabajo, la cantidad de reconocimiento durante los años. Aquí estamos hablando de 1976, no llegamos ni a 2000. Y así nos vamos yendo, ¿no? 2000, 7000, íbamos incrementando. En el 2000 ya llegamos a 5500. En el 2000 ya empezamos a subir a 7000. Luego bajamos un poquito, 6000 en 2014. El pico más alto fue en 2018 con 15000. 2019, 13000. ¿Y qué pasó en el 2020? Se incrementó tremendamente. ¿Y a causa de qué creen que se incrementó? Estamos hablando que en 2019 calificamos 13,000 y en 2020 119,000. La pandemia, porque es una enfermedad de trabajo, en la mayoría de los casos. Y más en los trabajadores de la salud. Pero lo que se espera es que ahorita para el 2023, pues regresamos otra vez a los números, a lo mejor ni siquiera llegamos a los 12,000, 10,000. Bueno, ustedes saben que la pandemia nos rompió las estadísticas en todo, ¿no? Y no estamos también aquí en las enfermedades de trabajo. Y este es un dato bien interesante. Hay enfermedades que son casi exclusivas de mujeres y otras enfermedades que son casi exclusivas de hombres. Es un dato bien curioso. Como dicen los youtubers, ¿no? Un dato perturbador. Sería ver esto. Hombres y mujeres, vamos a poner la flecha azul en hombres y la rosita en mujeres. Y aquí vemos que las dorsopatías son 1430, esto nada más en 2020 en hombres y 240 en mujeres. Entonces se entiende porque generalmente los que cargan son los hombres. Pero no nada más los hombres tienen dorsopatías, también las mujeres. Luego tenemos las hipoacusias, la sordera por ruido. 1,117 en hombres y únicamente 36 en mujeres. Pero vamos a las empresas y vemos que están expuestos al ruido tanto las mujeres como los hombres. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Todos están, es más, incluso ya en algunas empresas hay más mujeres que hombres. En las manufactureras, ahorita que tenemos las autopartes en las manufactureras, pues la mayoría son mujeres. Luego, en las neumoconiosis, pues generalmente estas se las calificamos a los mineros, a la gente que está expuesta al sílice, a los que están trabajando en la construcción. Estamos viendo que se calificaron 520 y únicamente 6 mujeres. Pero ¿qué tal en lesiones de hombro? Y uno lo ve en la consulta, ¿no? Una cantidad de mujeres con lesiones de hombro. Incluso aunque no tengan actividades físicas importantes, estamos viendo que una cantidad de lesiones de hombro importante en mujeres y pues no es la excepción en enfermedades de trabajo. Luego tenemos todo lo que son lesiones de tendones, las entesopatías, 315. Las mujeres generalmente se dañan más en trastornos musculoesqueléticos de miembro superior. Y en la enfermedad de Kervain, vean qué gran diferencia, 283 a 40 hombres. Y eso también lo vemos porque en las maquiladoras contratan a más mujeres. Y la número 1,
a nivel nacional, y no se diga aquí en Querétaro que es el síndrome de túnel del carpo. Vean la gran diferencia, 520 mujeres y únicamente 6 hombres. Ahorita de lo que yo recuerdo, pues de los que calificamos ahí en la coordinación, nunca ha sido un hombre, todos han sido mujeres. Entonces es bien importante, ¿no?, este dato en relación a sospechar si esta paciente que estamos viendo tiene una enfermedad de trabajo y de acuerdo a esta estadística. Pero ¿qué es lo que está pasando? Uno se preguntará, ¿por qué no se están identificando las enfermedades de trabajo? La primera parte es que hay mucha gente afectada que no está sintomática. Ejemplo, hay trabajadores que ya empiezan a tener un daño pulmonar, se les hace una espirometría ahorita, o se les hizo una espirometría hace 2 años y se le hace una ahorita, y vemos que la capacidad pulmonar ha disminuido, pero el paciente es asintomático, no lo siente, pero en la espirometría nos estamos dando cuenta. Al igual que le hacemos una audiometría y vemos que su agudeza auditiva hace 2, 3 años era mejor que la que está ahorita. Todos estos pacientes están afectados, pero no tienen síntomas, pero ya se están dañando. Luego tenemos que son sintomáticos sin atención médica, como por ejemplo, ¿cuáles? Me duele la espalda, pues ¿para qué voy al seguro? Me tomo mi paracetamol, es lo que van a recetar. Y no van a atención médica. O muchos de ellos ya están yendo a atención médica, pero no la relacionan con el trabajo. Me duele y se me entume la mano, pero pues yo no sé, eso es normal. El mismo trabajador no la relaciona con el trabajo y pues a veces tampoco el médico. Otras que ya son las conocidas y relacionadas con el trabajo, y aquí únicamente tenemos la puntita del iceberg, que son los detectados. Aquí está el 10% y aquí tenemos el 90% de las enfermedades de trabajo subregistradas. Obviamente es difícil poder registrar todas, pero por lo menos debemos de llegar aquí, ¿no?, a los que llegan a la atención médica. Llegan a la atención médica, ¿con quién va a llegar? Con médico de primer contacto, un médico familiar. Entonces, por lo tanto, el médico familiar debe ser experto identificando enfermedades de trabajo. A lo mejor no reconociéndolas, pero por lo menos identifico y las refiero. Puede ser, sospecho y las refiero. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, primero, las incapacidades se van a la bolsa de enfermedad general cuando es el riesgo de trabajo. Y cuando es riesgo de trabajo sabemos que se le cobra la prima al patrón. Primero, las prestaciones al trabajador son mayores si es un riesgo de trabajo. Y si queda una secuela, también se le paga una pensión. Y además, al patrón se le cobra una prima anual sobre el riesgo de trabajo. Esa prima la estamos perdiendo y se está absorbiendo el presupuesto de riesgo de trabajo a enfermedad general. Entonces aquí perdemos todos, porque también si no las identificamos, pues no se van a hacer medidas preventivas. Uno llega a las empresas y nos dicen, no tengo ninguna enfermedad de trabajo calificada, pero allá, seguramente allá adentro la debes de tener. Ok. Existen algunas enfermedades de trabajo que aparentemente son emergentes. No, muchas son prevalentes, es decir, siempre han existido, pero hay algunas que se están incrementando más, ya sea porque los giros industriales, los factores de riesgo están incrementando o porque se está aumentando la detección. La primera, pues ya como la vimos, una enfermedad emergente clásica fue el COVID. Afortunadamente va disminuyendo. Pero también las enfermedades musculoesqueléticas. Estas siempre han existido, pero ¿qué nos estamos enfocando ahorita? A identificarlas mucho más. Entonces, por favor, si ven epicondilitis, tendinitis de Kervain, síndrome de túnel del carpo, lesiones de hombro, ya manguito rotador, lesiones del supraespinoso, lumbalgias, que tengan a lo mejor una hernia discal, enfermedad degenerativa de columna o de rodillas en pacientes menores de 40 años, pues hay que sospechar que probablemente tenga un factor en el trabajo. Tenemos también, incrementando mucho, también el registro, porque siempre han existido, las enfermedades mentales. ¿Cuál es la clásica que incluso le estamos viendo con los residentes que van entrando? El trastorno adaptativo. Eso es normal, vemos que tiene un trastorno adaptativo y después de unos 2 o 3 meses, pues ya se adaptan y empiezan a bajar. Pero hay gente, y tenemos una gran prevalencia ahorita de enfermedades mentales en residentes que incluso salió arriba del 30%. Es altísima, ¿no? Entonces, muchos de ellos en trastornos de ansiedad, o ansiedad generalizada, depresión. Y otros que no identificamos, que generalmente casi no identificamos, que son los infartos al miocardio y infartos cerebrales, generados precisamente por alteraciones de ansiedad, de estrés. Ya sabemos que fisiopatológicamente está bien descrito que un infarto
puede estar relacionado a niveles elevados de cortisol y esto genera un infarto. Entonces hemos tenido pacientes con EBC en terapia intensiva de 40 años. Es que estaba hipertenso, era obeso y estaba hipertenso. Pues sí, pero a los 40 años. Y después cuando uno hace la historia laboral, resulta que era gerente de una empresa donde trabajaba más de 10 horas diarias, no tenía vacaciones, tenía mucha presión. Y entonces ese es un factor importante. No, pero es que fumaba. Pues sí, pero el factor trabajo es muy importante porque estaba muy joven para infartarse. Entonces muchos de esos puntos a veces se nos pasa desapercibido y esas generan enfermedades graves. Otra, el cáncer. ¿Y por qué no identificamos el cáncer? Porque el cáncer es de latencia muy larga. Si tenemos ahorita un mesotelioma es porque estuvo expuesto al asbesto hace 20 años. ¿Y quién se va a acordar que estuvo expuesto hace 20 años? Solamente ahora que derrumbaron las Torres Gemelas, pues muchos estuvieron expuestos al asbesto. Y todas las pues son cáncer de mesotelioma pleural, que es el clásico cáncer relacionado al asbesto, se están encontrando de unos años para acá, de mucha gente que estuvo expuesto al polvo, al derrumbe de las Torres Gemelas. Pero nada más ahí, hemos tenido trabajadores con mesotelioma que fueron albañiles y aunque no construían con asbesto, pero hacen derrumbes y con eso están inhalando las fibras de asbesto y eso le está generando un mesotelioma. ¿Por qué es importante identificarlas? Porque son enfermedades graves que generan la muerte. A lo mejor las musculoesqueléticas generan una limitación funcional, una discapacidad. Los trastornos mentales pues pueden llegar a la depresión, trastorno de estrés postraumático. Con tanta violencia, ¿cuántos trabajadores no han tenido asaltos y empiezan a evolucionar con una ansiedad, con un trastorno adaptativo, luego con ansiedad, luego con trastorno de estrés postraumático? Y hemos tenido casos de incapacidad permanente al 100% por secundarias a un trastorno de estrés postraumático, secundario a un asalto mientras estaban laborando. Entonces, aquí es una gran cantidad de enfermedades de trabajo que se nos están yendo, pero las que es importante también empezar a identificar son estas que están matando a la gente. Aquí tenemos una estadística de la OIT donde dice que hay 2 millones, 2 millones de muertes por riesgo de trabajo. Uno pensará, pues son accidentes. Pero ya cuando ven la estadística, de esos, el 86% son enfermedades de trabajo y únicamente el 14% son accidentes de trabajo. Y uno dirá, pues ¿de qué se están muriendo? Si las defunciones por riesgo de trabajo que estamos identificando son generalmente accidentes, que la mayoría son por choferes que tienen accidentes de tráfico o trabajadores de la construcción que caen de un nivel a otro. En general esas son las defunciones que estamos teniendo. Pero estamos viendo que son 7 enfermedades de trabajo que matan a una, que son por accidentes. ¿De qué se están muriendo los trabajadores por enfermedades de trabajo? Pues precisamente lo que estábamos comentando. La número 1 es cáncer y la número 2 es las enfermedades circulatorias. Ya el tercer lugar, ahí se van los accidentes con las enfermedades infecciosas. Pero entonces estos 2 puntos están matando a los trabajadores y no lo estamos identificando. Pero en realidad conocemos las enfermedades causadas por el trabajo. Aquí tenemos varios ejemplos. Alguien que me quiera comentar cuáles son las enfermedades que podemos identificar en los mineros. Hay 2 enfermedades clásicas en los mineros, que incluso en Zacatecas, en Coahuila, en todos lados siempre andan identificando estas 2 enfermedades. ¿Cuál será la primera? Todas las neumoconiosis, principalmente la silicosis, ¿no? O si es una mina de carbón, la antracosis, etcétera. Que esa es la que estamos identificando mucho, incluso también en mineros de aquí, en Querétaro. Y otra, pues el ruido, ¿no? Que le está generando un trauma acústico crónico. Pero ¿serán las únicas enfermedades que tendrán los mineros? ¿Qué otras se les ocurre que podrían tener? Sí, imagínense estar encerrados pues más los que están en minas profundas, en minas cerradas, el nivel de ansiedad que generan allá adentro y además pues no están sentaditos, ¿ah?
Están trabajando y les hemos encontrado daño en oído, daño en pulmón, daño en la piel, rodillas, columna, codos. O sea, tiene una gran cantidad hasta en los ojos. Pero lo que más vemos que es trabajadores de manufactureras, ¿no? Entonces hay que identificar qué podemos identificar de estas trabajadoras de manufactureras. ¿Qué es lo más frecuente? El síndrome de túnel del carpo, que es lo que más estamos calificando, es muy común. Pero ¿qué otra también? ¿Habrá ruido en estas? Claro, y a veces, y ya vimos que nada calificamos 6 en todo el país en un año, cuando muchas de estas trabajadoras están empezando a tener daño en el oído. ¿Cuándo se empieza a generar el daño en el oído? Más de 5 años estando expuesto al ruido, más de 85 decibeles. ¿Qué otra podemos? Si están paradas todo el día, ¿qué les podemos encontrar? Las insuficiencias venosas. Y a veces pasa y la paciente me dice, tengo insuficiencia venosa, póngase sus medias y le dan sus medicamentos. Y me pongo a pensar, oiga, ¿cuánto tiempo está parada en el trabajo? ¿No podrá hacer esto que usted tiene relacionado a su puesto de trabajo? No, pues ya llevo 15, 20 años trabajando ahí. ¿Y qué hace? No nos dejan ni sentarnos. Entonces, ahí va. Esos trabajadores de mantenimiento, igual, posiciones prolongadas, están en ruido, están haciendo movimientos repetitivos, con fuerza, levantando cargas. Trabajadores de la construcción, ¿qué otra cosa podemos encontrar en ellos? Pues lesiones de columna, de rodillas, cervicales, de todo lo que son la musculoesquelética, y además están expuestos al polvo, al sol, al cemento, las dermatosis. Pueden tener, incluso hay muchos trabajadores de la construcción que tienen cáncer de piel y pues se van al oncólogo y los tratan y todo, y nunca las referimos como una enfermedad de trabajo, cuando han estado más de 20 años expuestos al sol todo el día. Y este trabajador, además de que pues, se ve que tiene sobrepeso y puede ser que sea diabético, hipertenso, ¿qué otras enfermedades podríamos identificar de acuerdo a su puesto de trabajo? ¿Qué se les ocurre? Está en una fundidora. Y dice que no trae la protección. ¿Qué le podría pasar en los ojos? Si este trabajador les llega a ustedes y trae cataratas, ¿podrán sospechar que esto sea trabajo? O dicen, pues a lo mejor es diabético, por eso tiene cataratas. La radiación ultravioleta, eso lo vamos a ver en el fascículo que les compartimos ahorita. El fascículo que tiene ahí vienen, por un lado, lo que son las enfermedades, y vienen clasificadas. Luego vienen la actividad económica, el puesto de trabajo y a la gente. Y ahí vamos a identificar muchas cosas que dices, yo no sabía que esto podía haberle dado cáncer. Pues no, es que no tenemos la formación. Por eso tenemos la guía, que ahorita la vamos a ver. Es esta. Ya se las enviamos, ojalá todas la puedan tener, la tengan ahí en el celular, la puedan compartir, la puedan tener ahí en su máquina para que la puedan revisar rápido, está en PDF. Y este fascículo lo hicieron especialmente para médicos familiares y no familiares. Precisamente para eso, ¿no? Para empezar a disminuir el gran subregistro que tenemos de enfermedades de trabajo. Aquí están, se clasifican son 14, y empezamos con las infecciosas, de cáncer, del sistema circulatorio, mentales, del sistema nervioso, ojo, respiratorio, digestivo, la piel, musculoesqueléticas, endocrinas, intoxicaciones, etcétera. Vamos a poner aquí el primer ejemplo, ¿no? Aquí está enfermedad, de acuerdo al CIE-10, la actividad económica, por ejemplo, en este caso, es la tuberculosis pulmonar, puestos de trabajo y el agente. Pues obviamente el agente es Mycobacterium tuberculosis, y aquí tenemos las actividades económicas. Sabemos que los médicos estamos expuestos a la tuberculosis, y más si están los pacientes con tuberculosis. Hemos tenido casos de médicos, no aquí en Querétaro, en otros lados, donde empiezan con tuberculosis multiresistente. Pues esa no la adquieren en la comunidad, esa la adquieren dentro del hospital. Generalmente los pacientes multiresistentes, pues a veces lo estamos viendo ahí. Es una enfermedad de trabajo, obviamente, ¿no? Pero también tenemos veterinarios, tenemos lo que son los servicios de inhumaciones, todo lo que es relacionado a aseo y limpieza, los rastros, los matanceros, los carniceros. Aquí tenemos otro, así como ejemplo rápido, el dengue. ¿Podrá ser una enfermedad de trabajo? Por supuesto.
Aquí están los 4 tipos de virus del dengue. ¿Cuáles son las actividades económicas? La agricultura, los servicios médicos, puestos de trabajo, cualquiera que esté comisionado en zonas endémicas de dengue y que tengan que estar expuestas al aire libre y a picaduras de mosquito. Y nosotros lo vemos cuando estamos en el servicio social, por ahí vemos mucha gente que les da dengue, la atendemos en la Secretaría de Salud en otro lado, y todas esas enfermedades, es una enfermedad de trabajo, pasa subregistrada, la estamos atendiendo. Yo hice mi servicio social en Sinaloa, ahí la gente está toda dañada de la piel con dermatosis porque le caía la resina del mango, pero no tenían seguridad social. Los atendíamos ahí, llegaban trabajadores intoxicados por plaguicidas, y yo los atendía ahí en la clínica. Es una enfermedad de trabajo, pero estos trabajadores no están bajo la seguridad social. Yo estaba en la Secretaría de Salud y los atendíamos. ¿Es una enfermedad de trabajo? Sí. ¿Se registra? No. Desgraciadamente, los únicos que registran enfermedades de trabajo aquí en el país es el IMSS. Ni el ISSSTE, el ISFAN menos, la Secretaría de Salud tampoco. Ahí está otra de las causas por las cuales hay un subregistro tremendo de enfermedades de trabajo. Aquí tenemos las leucemias. Cuando nos preguntamos si una leucemia está relacionada al trabajo, muchos decimos, bueno, estuvo expuesto a radiaciones ionizantes, que es uno de los agentes, uno de tantos, las radiaciones ionizantes. Sí, pues hemos tenido casos, ¿no?, de técnicos radiólogos que llevan años y están expuestos a radiaciones y que el dosímetro y todo le dio leucemia. Bueno, sí, de trabajo. Pero fíjense todos los puestos de trabajo que pueden ser, desde curtidor de pieles, que aquí no tenemos, pero lo tenemos acá cerquita, nuestros vecinos de Guanajuato, ¿no?, que todas las exposiciones que tienen a disolventes orgánicos. ¿Cuánta gente no está expuesta a disolventes orgánicos? Y los disolventes orgánicos, parte del benceno, generan la leucemia. Entonces, aquí tenemos la lista, ¿no? Trabajadores de imprentas, agrícolas, de plásticos, de autobuses, mecánicos y motores de diésel. Aquí viene por qué. Dices, ¿por qué mecánicos? Porque están expuestos al diésel, ¿no? Trabajadores técnicos de radiaciones ionizantes, de gasolineras, también está expuesto a disolventes orgánicos, agricultores, de imprenta, ¿no? Entonces, a lo mejor trabajador de imprenta pero para nada se me ocurre que su leucemia tenga relación con su puesto de trabajo. Aquí tenemos el cáncer pulmonar también, el clásico cáncer, un montón de cáncer que se pueden generar. Dicen, bueno, es que fumaba. Pues sí, fumaba, pero también estaba expuesto a asbesto, a polvos de cemento, ¿no?, a humo de tabaco, al carbón, al hollín, arritmias. ¿Qué nos podrá generar arritmias? ¿Habrá arritmias como enfermedad de trabajo? Sí, sí existen. Y a veces hemos estado platicando con los cardiólogos y ni ellos saben. Y dicen, no, pues yo una arritmia, no me pongo a ver cuál es la causa, yo nada más la trato. Aquí está, puestos de trabajo, ¿no? Trabajadores desengrasado y limpieza de piezas metálicas. ¿Cuántos no hay de estos? Los que trabajan en tintorerías, que están expuestos al arsénico, nos pueden generar arritmias. Y un montón de químicos que se utilizan para polímeros, incluso la peluquería, mira, empleo de lociones para peluquería, extintores de incendio. Pues todo esto es difícil que podamos identificarlo así nada más. Paciente con arritmia, se va al cardiólogo, el cardiólogo le pone, pero nunca le preguntan de qué trabaja, y esto puede ser que sea relacionado a una enfermedad de trabajo. Entonces, por eso tenemos una guía, hay que empezarla a revisar, hay que empezarla a buscar. Esto es algo muy interesante. ¿Y para qué? Para darle al trabajador las prestaciones que por ley le corresponden. ¿Qué dirá el patrón? Pues todos están expuestos, ¿por qué nada más le dio arritmia? Porque tiene una susceptibilidad individual, que es lo que los patrones a veces nos dicen. Si esto lo enfermó el trabajo, pues entonces, ¿por qué todos los demás no están enfermos? Porque mucho tiene que ver el tiempo de latencia que se tenga y la susceptibilidad individual de cada uno de nosotros. Hay gente que fuma toda la vida y no le da cáncer de pulmón, ¿no? No es susceptible, pero la probabilidad es mayor. Aquí tenemos esto que le estamos comentando, ¿no? Los trastornos de ansiedad y los trastornos no orgánicos el trastorno de ciclo circadiano. Esta es la enfermedad mental más frecuente de trabajo que existe.
Y yo creo que todos lo hemos padecido, ¿no? Que nos desvelamos y el otro día tenemos que levantarnos temprano y tenemos la fase atrasada de sueño y todo el día estamos con sueño. El problema cuando esto se hace crónico, y esto es muy frecuente, ¿cuántos de nosotros tenemos pacientes que rotan turnos de 8 horas? Y si ven, la rotación de turnos a veces es cada semana o cada 2 semanas, y luego están 2 semanas en la mañana, 2 semanas en la tarde y 2 semanas en la noche. Pues le dan al traste al ciclo circadiano. Se ha visto que esto no es saludable para los trabajadores, y al rato tienen insomnio, y traen ansiedad, traen depresión, nomás por el puro rotación de turnos. Esta es la más frecuente, pero también de las más frecuentes es el trastorno de ansiedad. Incluso nosotros mismos la hemos padecido, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos estado en algún momento donde ya no aguantamos y queremos salir, nos sentimos estresados, nos sentimos ansiosos. Muchos se levantan, o ustedes pues, tienen 24 pacientes y pues, ando ansioso porque ya se me va a hacer tarde, me faltan todavía 5, y generan ansiedad, y todos hemos estado en esa situación. El problema es que lo tengamos ya todo el tiempo, ¿no? Y aquí lo tenemos. Giros, actividades económicas, te pone todas. ¿Quiénes son los trabajadores que están más expuestos? Generalmente los que estamos expuestos atendiendo al público, asistentes médicas, enfermeras, médicos, maestros, porque el trabajar con gente es estresante. Entonces son los más susceptibles a tenerlo, ¿no? Personal directivo, tomador de decisiones, operativo, sujeto a exceso de cargas de trabajo. ¿Me suena eso? Operadores de transporte, por ejemplo, los pilotos aviadores, aparte de los trastornos del sueño, también trastornos de ansiedad. Por eso es que les pagan también, porque hay mucho factor de riesgo en ese puesto de trabajo. Aquí te van los trastornos del sueño, pues el jet lag, ¿no? Que le llaman para todos, y aquí están todos los factores de riesgo. Clima organizacional malo, horarios de trabajo excesivos, etcétera. ¿Cuántos pacientes no nos llegan a la consulta por trastornos de este tipo? ¿Han escuchado del trabajador quemado? Ya también viene aquí el síndrome de burnout o trabajador quemado, que incluso ya tiene su clasificación ahí en el CIE-10. Actividad económica, principalmente servicios médicos, de asistencia social, veterinarios, administración pública y seguridad social. ¿Quién de ustedes no ha tenido una asistente médica que ya está quemada, que ya no quiere hablar con nosotros ni con el paciente porque es una defensa que ella está manejando y pues ya no tiene ganas de ir a trabajar, se ve que llega tarde, se va temprano y nomás anda buscando el pase de salida, y más el viernes? Muchas veces dicen, qué mala actitud. Pues no, a veces no es la mala actitud, es un trabajador que ya está quemada. Y tenemos que cambiarle el chip, tenemos que cambiarla a otro lado, tenemos que trabajar con ella en psicología. No es sencillo tratar estas patologías, se requiere atención multidisciplinaria. ¿Quiénes son? Los profesionales prestadores de servicios médicos, ¿no? Trabajadores de actividad laboral primordial en atención a usuarios. Pues aquí están los agentes, ¿no? Todos los agentes. Aquí lo que les platicaba: catarata por radiación, fundidores, herreros técnicos, trabajadores de gabinete rayos X, técnicos de la energía, fabricación de aparatos, otras fuentes de radiación radiante y las radiaciones no ionizantes están generando mucha catarata, y más si no utilizan equipos de protección personal, y a veces aún y cuando lo utilicen. La radiación ultravioleta que genera esto empieza a dañar el cristalino. Entonces, otra vez, veo a un paciente con catarata. ¿A qué se dedica? Soy fundidor. Vámonos a salud en el trabajo. Trastornos vestibulares en transportistas. ¿Se les había ocurrido? Tiene un Menier, vámonos a otorrino, a neuro. ¿No será que por las vibraciones que está todo el día ya le esté generando daños en el sistema vestibular? ¿Sí? Aquí está, cortipatía bilateral por trauma acústico crónico. Bueno, esa es la anterior. Trastornos de función vestibular, industria del transporte, conductores, choferes, exposición a patología por vibraciones de cuerpo entero y de cabeza. Al igual que estos trabajadores, a lo mejor no llega por sordera, pero sí llega con una vastilobulopatía. Está expuesto a vibraciones todo el tiempo. El ruido, cortipatía bilateral por trauma acústico, estamos todas esas industrias, transporte aéreo no se diga. Aquí están todos los puestos de trabajo en los cuales están expuestos y los sonidos de gran magnitud. Esta es una patología prevalente en todo el mundo y en realidad no la estamos detectando.
El año pasado o el año antepasado calificamos únicamente 6 en Querétaro en un año. Habrá nada más 6 hipoacústicos por el ruido en Querétaro. En un año hay mucho más. El asunto es que se les hace normal, ¿no? Oiga, está quedando sordo, a veces llegan por otra cosa. Y vemos, el paciente tiene, no sé, 65 años, ya no oye nada. Oiga, ya está gritándole, usted lo ha visto. ¿Ya qué se dedicó? No, yo trabajé en la industria metal mecánica, ya me jubilé. Oiga, pero pues, ya ahí se está combinada la presbiacusia con la cortipatía por trauma acústico. Pero ¿qué es lo que hacen las empresas? De manera no ética, muchas veces ven el daño y no le dicen nada al trabajador para que no les pegue en la prima de riesgo. Y es obligación de las empresas identificar todos los trabajos que están expuestos al ruido, los tienen que hacer audiometrías, a veces anuales, a veces cada 6 meses, y es obligación del patrón informarle al trabajador si encuentra un daño. Desgraciadamente, o están mal hechas las audiometrías, o lo identifican pero no le dicen nada en función de pues, no cargarle la prima de riesgo al patrón. Pero está en detrimento de las prestaciones que tiene el trabajador por este daño. Aquí otro ejemplo, lo que es la industria de la leumoconiosis que estábamos platicando hace rato, la silicosis, también muy frecuente, y a veces pensamos, es que no es minero, pero trabaja en porcelanité, y no me he dado cuenta, o sea, hay un montón de puestos de trabajo que están expuestos al sílice, ¿no? Desde la construcción, las minas, el vidrio, hidroeléctricas, que es pues, el sílice porque es el material pues, más abundante en todo el planeta. Incluso, pues no sé si han visto que hacen empresas familiares que realizan de piedra, no sé, creo que hay en escolásticas, todo tienen los personajes que trabajan la piedra, pues no están dados de alta en el IMSS, porque son empresas familiares. Pues han hecho estudios donde todos tienen silicosis, y hay algunos que han llegado hasta requerir oxígeno, pero como son empresas familiares, pues muchas veces ni siquiera están dados de alta en el IMSS. Todo lo que trabaja en la cantera. La dermatitis, ¿cuánta gente? Es más, en todo el año no calificamos una sola dermatitis, ni de contacto ni alérgica, cuando esto es un padecimiento muy frecuente. Sí, toda la gente principalmente, lo que están expuestos al cromo, al níquel, en la industria metal mecánica, todos los que están expuestos a aceites de corte, generalmente tienen dermatitis en las manos, pero pues a veces van al médico, a veces no, y si van, pues les dan una crema y se acabó, y no se puede identificar. El clásico número 1, síndrome de túnel del carpo, ¿no? Todas las industrias, los servicios. Prácticamente las enfermedades musculoesqueléticas también se encuentran en todas las actividades económicas. Nosotros tenemos factor de riesgo cuando somos médicos de musculoesqueléticas, porque estamos sentados mucho tiempo, tenemos movimientos repetitivos, prácticamente las enfermedades musculoesqueléticas no se salva ningún giro industrial. Y puestos de trabajo principalmente pues las manufactureras, ¿no? Trabajadores de la manufactura, etcétera, ¿no? Aquí están movimientos repetitivos, cargas, posturas. Aquí va el caso clínico clásico que tenemos. Tenemos una trabajadora, una femenina de 42 años, sin antecedentes de importancia, tiene 2 años de antigüedad como operadora de producción en empresa alimentaria. Empieza con dolor en muñeca derecha acompañado de parestesia de dedos meñique y anular. Llega con el médico de la empresa y ¿qué hace el médico de la empresa? Le dice, no, pues aquí están tus analgésicos, haz ejercicios en casa, fisioterapia, es más, tengo contratado a un fisioterapeuta para que te dé fisioterapia, pero no la cambia de puesto de trabajo, sigue ahí. ¿Qué es lo que necesitan estos padecimientos? Pues reposo, ¿no? Pues no le conviene a la empresa ponerle reposo, mejor que terminando se vaya a hacer su ejercicio de fisioterapia. Pues sigue en su puesto de trabajo, ¿qué va a pasar? Que no va a mejorar, se va a exacerbar su padecimiento. Y entonces ya no va a ir con el médico de la empresa, va a llegar con ustedes a la unidad de medicina familiar. El médico familiar ya conoce el listado profesional. Bueno, ya, aunque no lo conozcan, creo que el túnel del carpo sí es más entendible. Aquí está su listado, ya lo conoce. ¿Qué es lo que dice? Pues mira, es trabajadora de industria manufacturera, tiene un túnel del carpo, tiene la exposición, movimientos repetitivos, cargas, posturas. ¿Qué hago? Interrogo sobre su ocupación, sospecha que la etiología está relacionada con el trabajo, le hago sus maniobras, hago el diagnóstico de certeza, con puras maniobras
y con el antecedente laboral no ocupo más, no ocupo que le hagan una electromiografía, no ocupo que lo vea el cirujano plástico, no ocupo que lo vea la medicina física. Clínicamente el médico familiar puede hacer un diagnóstico de síndrome de túnel del carpo con las maniobras, Tinel, Fallen, antecedente de exposición. ¿Y qué es lo que debo hacer? Pues mandarlo al servicio de salud del trabajo. Bueno, fisioterapia, darle su tratamiento, pero también mandarlo para acá, para el servicio de salud del trabajo. ¿Qué es lo que hace el médico del trabajo? Una historia clínica y laboral, si se sospecha, y también se descartan, pues a lo mejor otras patologías que tenga, ¿no? Y si es así, y si tenemos alta sospecha que esto sea de trabajo, entonces sí, se elabora la ST9 y se le manda al patrón. Afortunadamente, a partir del 2021 o 2022, si el patrón nos contesta, ya podemos calificar con los elementos que tengamos. Porque ¿cuál era el problema anterior? Mandamos la ST9 y el patrón la desaparecía y ahí nos quedamos esperando la respuesta del patrón toda la vida y no le damos al trabajador pues las prestaciones que por ley le tocan. Entonces muchas veces el patrón no contesta. Tenemos que hacer la revisión bibliográfica. Tenemos ya a veces ya estudios en empresas previos que han hecho otros ingenieros o otros que hemos calificado y con eso tenemos suficiente para calificar y reconocer la enfermedad de trabajo. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, con empresas que ya llevan años cerradas? Hemos tenido el caso de mesoteliomas, donde le sacamos el SINDO, todos los patrones que ha tenido y ha sido trabajador de la construcción toda la vida en muchas constructoras. Pues en la que más estuvo expuesto y cuando el tiempo de latencia haya sido pues, más de 10 años, es a la empresa que le cargamos el riesgo. Muchas veces ya ni existe, pero le damos las prestaciones que le corresponden al trabajador por el antecedente laboral y que lo tenemos corroborado dentro de los patrones que ha tenido. Es un trabajo muy largo, pero vale la pena hacerlo porque es pues, la prestación al trabajador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando se puede y cuando se debe y cuando se tiene oportunidad, que ya ahorita casi no lo estamos haciendo, es acudir el ingeniero y el médico a la empresa y hacer un estudio ergonómico. Identificar y tener la certeza que el factor de riesgo se encuentra ahí. No siempre se puede hacer. Hay veces que la misma empresa nos envía su estudio ergonómico y si el trabajador tiene exposición, aunque no sea muy alto, pues sí de trabajo, por la susceptibilidad individual que le estaba comentando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ya que tenemos todos los elementos? Primero tenemos que tener una certeza del diagnóstico antes de llenar la ST9. Después, ver que no existe esa enfermedad previamente o aunque exista que se haya exacerbado. Ejemplo, trabajadores que tenemos con asma, los contratan para estar expuesto a polvos o lo contratan para estar saliendo y entrando a una cámara fría. Pues obviamente el asma ya la tenía, pero el estar expuesto a polvos o a temperaturas abatidas le va a exacerbar el asma. Entonces le califica una exacerbación del asma. Hay gente que no ha sido asmática y que está expuesta, trabaja en áreas no hacen colchones. La exposición a estas sustancias químicas es muy genera asma y también se les califica como tal. Entonces, que no tenga esa enfermedad previa a que estuviera trabajando o se le haya agravado. Que esto es lo más importante que hacemos al hacer ir a la empresa o hacer la revisión bibliográfica, que esté expuesto a ese agente que estamos sospechando que le está generando la enfermedad, que el periodo de latencia sea congruente. Si me dice que se quedó sordo porque está expuesto a niveles de más de 85 decibeles, pero lleva un año trabajando, pues todo me cuadra, pero el periodo de latencia no me va a cuadrar. O que se le dio cáncer porque lleva un año trabajando en radiaciones ionizantes, pues no, el periodo de latencia generalmente en cáncer es largo. Entonces aquí no me entraría lo que es la latencia. La verosimilitud patogénica quiere decir que tenga certeza, incluso aquí en las tablas nos sirve, de que ese agente o ese factor de riesgo está generando esa enfermedad en bibliografía y que no haya otras causas que le estén generando esta patología. Tenemos que hacer todo este criterio de causalidad para poder identificar y reconocer una enfermedad de trabajo. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Lleva tiempo? Sí. Pero vale la pena porque empezamos a trabajar en el subregistro de estas enfermedades. Entonces, ya reflexionando, tenemos un subregistro mayor al 90% de enfermedades de trabajo. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? Muchos dirán, pues, ¿qué pasa? La primera es que existe la persistencia de la exposición. Si no las identificamos y no las evaluamos, pues van a seguir expuestos los trabajadores porque no van a meter medidas preventivas. Se empieza a dañar su salud y no percibe las prestaciones que por ley le correspondan. Y por otro lado,
para los empresarios tiene un panorama epidemiológico sesgado. Como ya lo vimos, pues tiene 6.6, estamos mejor que Finlandia. ¿Para qué le metes dinero? ¿Para qué metes programas? Dedícate a otra cosa. Bajo presupuesto asignado en los recursos humanos y materiales preventivos, que es lo que hemos visto. Ahorita estamos viendo los diagnósticos de los recientes que están saliendo y tienen una gran cantidad de factores de riesgo los trabajadores. Pero como no han identificado una sola enfermedad, no están metiéndole presupuesto ni están metiendo nada para prevenirlas. Y como la Secretaría del Trabajo no los ha ido a ver, pues no le hacemos nada. Nos estaba mostrando una de las recientes que está en una empresa donde hay ruido, no le hacen ni una audiometría. Cuando está normado que lo hagan. Es que cuestan. Pues sí, y seguramente ya tienes trabajadores con daños, sí, pero es que cuestan. Y como la Secretaría no viene y no me supervisa, ¿para qué gasto? Entonces, si empezamos a calificar una, se van en manda todas y ese patrón ya tendrá que empezar a ver cómo protege auditivamente un programa preventivo de audición a los trabajadores y empezar a hacer audiometrías y empezar a identificar y tratar de bajarle los niveles de ruido. Y las políticas públicas preventivas, que afortunadamente sí se ha estado manejando la Secretaría del Trabajo, nuevas normas, ¿no? Está la norma 35 de factores de riesgo psicosocial, y ahorita está la 36, me parece que es de riesgo ergonómico, y han estado trabajando en nuevas normas de las enfermedades más prevalentes. Pero aún así, vamos lentos comparados con otros países. Entonces, compromiso del médico familiar. Ya tiene ahorita el listado, ayúdenme a difundirlo. Y cuando algún trabajador presenta alguna enfermedad del listado y que trabaja en puestos de trabajo descritos o en alguno similar que se ve ahí y que está expuesto en alguno de estos agentes físico, químico, biológica o a factor de riesgo ergonómico o psicosocial, enviarlo a los servicios de salud del trabajo por probable enfermedad de trabajo independientemente de otorgarle su tratamiento. Es decir, yo encuentro un paciente que tiene un daño auditivo y considero que puede ser relacionado con el trabajo, pues obviamente hacerle su audiometría a otorrino y a salud del trabajo de manera simultánea. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que están diciendo que salud en el trabajo, sí, salud, ustedes son parte de la salud del trabajo. Nosotros estamos en medicina del trabajo, que ya estamos en la parte donde estamos reconociendo el riesgo. Y nosotros estamos viendo individuos. Realmente nuestro servicio es de medicina del trabajo, porque estamos viendo individuos, no estamos viendo poblaciones y no estamos haciendo nada para prevenir. Lo único que puedo hacer yo para prevenir como médico del trabajo del instituto es haciendo esto. Promoviendo entre los médicos tratantes que identifiquemos las enfermedades de trabajo y de manera indirecta estamos haciendo prevención para que empiezan a reconocer los riesgos y empiecen los patrones a ejercer prevención. Ustedes son médicos preventivos, están obligados a ser parte de la salud en el trabajo. En la salud del trabajo no estamos nosotros, estamos todos. Están médicos cirujanos, están los abogados, los ergónomos, las enfermeras, todo la gran cantidad de médicos que trabajan en las empresas, muchos calificados, muchos no calificados, todo lo que estamos trabajando y lo están trabajando en las empresas son parte de la salud en el trabajo. Ser médico familiar es parte de la salud en el trabajo. Sí, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta al ponente? Sí. Sí. ¿Qué se podría hacer con las fábricas o las empresas que tienen trabajadores, todas las que yo conozco, los 3 turnos? ¿No podrían ponerlos en un solo turno a todos los trabajadores? ¿Se ha pensado algo en eso? Segunda cosa, nosotros en primer lugar con muchos pacientes. Tercero, nuestros compañeras y compañeros ginecobstetras y nuestros compañeros cirujanos están expuestos a una carga emocional, a una presión terrible. Son esas 3 cosas que si nos hiciera favor de ampliarnos. Sí, muy buena pregunta. La rotación de turnos no se puede modificar. Hay estudios donde demuestran que es mejor que un trabajador se encuentre fijo en un turno. Hay menos carga.
Incluso se ha visto que si tenemos turnos, 3 turnos, se le pide a los trabajadores qué turno quieren. Uno pensará que la mayoría va a querer en la mañana, pues al contrario, hay mucha gente que trabaja mejor en la noche y que diría, si a mí me dejas en la noche fijo, para mí mejor. Desgraciadamente, seguimos haciendo esa práctica. En los países europeos lo que están haciendo son rotación de turnos de 12 horas, que también afecta, ¿no? Entran a las 7 de la mañana, salen a las 7 de la noche, trabajan 4 días, luego 7 de la noche, 7 de la mañana, 4 días y descansan 4 días. Aparentemente se ve muy atractivo porque tienen 4 días de descanso, pero esto afecta al ciclo circadiano. Pero aún así está afectando menos que los turnos de 8 horas, que son los que estamos acostumbrados a manejar aquí en México, en Latinoamérica, ¿no? Entonces sí, es un tema importante, la rotación de turnos. No la han cambiado, lo hemos platicado con empresas de primer nivel y dicen, pues es que esa es la política de la empresa, así nos funciona, porque para muchos de ellos lo que les interesa es la producción y a veces queda en segundo plano la salud del trabajador. En relación a lo que me comentaba sobre la segunda pregunta, en relación a los médicos, los factores de riesgo psicosocial es altísimo y esto no se va a poder quitar. Trabajamos con gente, trabajamos en situaciones bajo presión, pero es importante hacer programas. Desgraciadamente no existen, tenemos la norma 35 que identifica los factores de riesgo, pero hasta ahí se queda. Hoy lo estábamos viendo con una de las médicos recientes que presentó su diagnóstico de la empresa. Muy bien identificados los factores de riesgo. Y luego, pues ahí se lo dejo a la empresa porque ya no dice más. La norma ya no dice más, ya te dice, ya identificaste, ahora controla. ¿Y cómo controlo? Pues bueno, ve viendo los puntos que encontraste rojos a la hora de hacer tu cédula y empiézalos a trabajar. Por ejemplo, ahí dicen, mala organización del trabajo, pues empieza a organizar bien el trabajo, pues ni que fuera tan sencillo, es muy complicado, ¿no? Existen muchos programas para empezar a trabajar esto, pero a veces uno ve y dices, bueno, pues ando de candil de la calle, pues a veces oscuridad en la casa, ¿no? Ahí en el IMSS vemos qué cantidad de tiempo necesitas para ver un paciente y cuánto tiempo te están dando. A nosotros nos dicen, oye, tú vas a ver una enfermedad de trabajo en 30 minutos. ¿En 30 minutos? Pues no alcanzo. Pues es que la productividad, ustedes tienen que ver un paciente en 15. Y luego es un riesgo de trabajo, es una enfermedad de trabajo, quieren ver el listado, más aparte de la calidad de la nota, más aparte de los envíos. Entonces, se está burocratizando mucho y se está generando mucha ansiedad en los trabajadores. Afortunadamente empezamos a tener herramientas informáticas, que es un tema también interesante de ver, sobre cómo está el futuro del trabajo. Entonces ya no se van, con las herramientas informáticas, ya no se van a necesitar a tanto trabajador, ya podemos avanzarle. Ya después lo comentaremos, pero sí se espera que los trabajadores calificados vean más pacientes, pero con más ayudas tecnológicas y esto pues va a mejorar. Y en relación a los trabajadores, los cirujanos y todos ellos que trabajan en la noche, pues a veces es difícil poderlo comentar porque trabajan en la mañana, como ya vimos, trabajan en la tarde y trabajan en la noche y luego se quejan de que tienen mucho estrés. Pues ¿quién se puso ahí? Pues ellos se pusieron ahí. Es difícil poderlo controlar. Es que tengo mañana una cirugía en la mañana, ahorita tengo que estar en la noche, tengo otra cirugía. ¿Y quién te obligó a trabajar en 2 lados al mismo tiempo? Se supone que lo sano es 8 horas descanso, 8 horas trabajo y 8 horas para mi actividad, pues cualquier otra cosa familiar. Pero no, los tiempos modernos están generando de que trabajo más de 10 horas, duermo menos tiempo para poner alguna actividad familiar o a veces trabajan más tiempo, 2, 3 trabajos. No hay manera de modificarlo, a menos de que mejoran los sueldos, pero aún así seguirían trabajando. Es un tema muy complicado. ¿Sí? Entonces, si hay alguna pregunta, comentario en relación al listado, esperemos que lo revisen, que le den una vuelta y pues lo que más se acuerden, y si no, pues consultarlo, tenerlo ahí a la mano en la computadora y estarlo revisando. Y si lo encuentran, adelante. No está de más que digan, pues a lo mejor no es, pero por lo menos ya le hicimos la valoración. Y tratar de disminuir un poquito el subregistro tremendo que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, Santos. ¿Qué tanto se trabaja con las empresas en estas pláticas para hacer mejorar los procesos de selección? Porque generalmente uno de los grandes problemas, hablamos específicamente de las musculoesqueléticas tal vez, se contrata mucho trabajo, por ejemplo, en Querétaro, en fábricas, que físicamente no cumplen las características para
cargar materiales o bultos mayores a 30, 40, 50 kilos, pero no cumple las características físicas porque tiene obesidad, tiene sedentarismo, tiene ya desde antes de su ingreso insuficiencia venosa, pero se le sigue contratando y ha incluido mucho a la no discriminación a pacientes. Yo diría que no es una discriminación, es evaluar los factores de riesgo que va a tener y obtener una buena reclutamiento de trabajadores específicos. Eso genera muchos problemas. El trabajador, como bien lo dijo, casi siempre le echa la culpa a la empresa. Entonces, es que el trabajo me lastimó la espalda porque sí se propuso cargar 20 kilos. Y la pregunta es, ¿el trabajador hace ejercicio desde antes, se previene, tiene un buen estado de salud previo a contratarse en ese estado para que esté capacitado? Es como dijéramos un futbolista, no te contratan si no sabes pegarle el balón. Un médico no te contratan si es que no sabes de medicina. Muchos trabajadores, sobre todo hablando de empresas que hoy en día son manufactureras, contratan a trabajadores, con que sepas, tengas manos y puedas moverlas, no importa que no tengas estudios, que no hagas ejercicio, te voy a contratar. Y ahí es cuando vienen muchas de esas disyuntivas. Entonces los procesos de selección yo creo que sería muy importante abordarlos con ellos. Claro. A la hora de saber qué trabajador estás reclutando y prevenir justamente que no tenga los factores de riesgo. Y no sería discriminación, creo que es un proceso de selección válido que debería de estar normal. Eso que comentas es fundamental. Nosotros en el IMSS hacemos exámenes médicos de ingreso y los detallamos, pero porque tenemos los servicios. Pero desgraciadamente o afortunadamente hay una sobreoferta de trabajo aquí en Querétaro. Hay muchísimo trabajo, pero de trabajo poco calificado y mal pagado. Y llega un momento que se pelean tanto las empresas, que me dijeron de la risa que tenía ahorita en su diagnóstico nacional. En la empresa de enfrente pusieron, se contrata gente sin examen médico, porque les urge tener trabajadores, porque hacen falta trabajadores aquí en Querétaro, poco calificados y mal pagados. Lo que sí debería de haber, y ojalá hubiera, fue mucha oferta laboral de trabajadores calificados bien pagados, pero no. Entonces mucha gente se viene a trabajar acá y el examen médico lo obvian, no lo hacen, no lo están supervisando, que sería lo ideal. Pero si la empresa se empieza a poner sus moños en un examen médico, se va a quedar sin trabajadores y lo que quiere es producción. ¿Qué es lo que pasa? Que los trabajadores duran menos de un año y a veces ni siquiera dan botas de seguridad porque dice, se las lleva, ¿no? El mismo patrón te dice, ¿para qué le doy botas? ¿Para qué lo capacito? Si me va a durar 2 semanas. Ya que me duró más de 2 semanas, ya empiezo a ver si le doy el equipo de producción personal, a ver si lo empiezo a capacitar. ¿Por qué? Porque son trabajos que, pues lo que estamos platicando, creo que les pagan, ahorita el salario está en 1,400 pesos a la semana, más vales de despensa. Y entonces a veces dicen, no, yo te doy 1,500 a la semana, y ya se van de una empresa a la otra. Esa es la triste realidad que es donde estamos trabajando. ¿Cuál es el problema? Que en un futuro, al automatizar procesos, muchos trabajadores poco calificados se van a quedar sin trabajo. ¿Y dónde van a trabajar ellos? Digo, aquí están trabajando y se están enfermando, pero hemos tenido trabajadores que tienen síndrome de túnel del carpo y les dices, bueno, ya te reconocimos tu enfermedad, ya te la evaluamos. Esto no es una pensión para que dejes de trabajar. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues seguir trabajando en el mismo puesto, sí. Mejor no entendiste, pues te está dañando el trabajo. Pues sí, pero es la única manera que tengo de sobrevivir. Apenas vimos ayer un trabajador que ya tiene una silicosis y ya tiene su fibrosis pulmonar. Ya lo evaluamos y le decimos, ¿y ahora dónde va a trabajar? Pues ¿cómo dónde? Pues donde estoy. Voy a seguir ahí. Pues si le está dañando el trabajo, ya le dañó su pulmón. Pues sí, pero no tengo otro puesto. Pues váyase de guardia de seguridad a otro lado. Le está afectando todo el pueblo que está respirando. Pues sí, pero mientras tanto yo sigo en mi mismo puesto de trabajo. Aquí es la necesidad del patrón que lo sigue contratando. Le acaba de hacer calificar una enfermedad de trabajo, le acaba de hacer una incapacidad permanente, que incluso a veces ya requiere oxígeno. Y que lo siga dejando en el mismo puesto de trabajo es como que no entendió. Y hay veces que sí pasa así. Entonces es increíble la falta de cultura que tenemos en enfermedades de trabajo y en la capacidad de para hacerle una evaluación a los trabajadores funcional para que puedan laborar. Pacientes obesos tienen más posibilidades de accidentarse por el desbalance que tienen. Hay muchos factores de riesgo para accidentarse, pero ¿qué es lo que necesitan? Trabajadores. ¿Por qué? Porque el salario es malo, entonces pues el que llegue me funciona, ¿no? Pero sí es un tema fundamental lo que estás comentando. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Precisamente en el puesto de trabajo lo siguen dejando
hacer esa actividad. o sea, lo que solicitan es algo como un documento donde nosotros podamos cambiar de área, cosa que pues... Sí, ojalá y tuviéramos el poder de cambiar a los trabajadores de área, que es lo que les digo, porque luego lo mandan precisamente a zona de trabajo para cambio de laboral. En primera, esa es obligación del patrón, no del instituto. Por eso deben tener un médico en la empresa. Y la ley dice que por cada empresa que tenga más de 100 trabajadores está obligado a tener un médico. Y esa reubicación laboral la debe hacer el médico de la empresa, no el médico del instituto. Precisamente para eso lo contratan, no es parte de que para eso lo contratan. Es increíble que teniendo médico en la empresa lo estén enviando al instituto para ver en qué área lo van a poner. Pues nosotros ¿qué sabemos qué áreas hay ahí o qué puestos de trabajo pueden ofertarle a ese trabajador? Únicamente la gente de la empresa, que es lo que yo les digo. Es obligación de tu trabajador. Lo que sí es mi obligación como médico tratante, que ustedes también deben de hacer es, médicamente, yo no sé a dónde van a reubicar, es un asunto entre tú y el patrón, ¿no? Entre el patrón y el trabajador. Lo que sí te voy a decir es mi recomendación médica: no es de cargar más de 5 kilos, no debes estar en posiciones prolongadas, no debes estar subiendo y bajando escaleras. O sea, me pongo una lista de todas las actividades que recomiendo médicamente que no haga, que es a veces lo que la empresa quiere. Entonces yo no te voy a decir en qué puesto lo pongas, pero sí como médico te puedo dar una lista de recomendaciones médicas para evitar que se dañe más este trabajador. Eso es suficiente y a veces se lo hacemos. Bueno, ahorita te hago una nota y te voy a poner todas las recomendaciones médicas. ¿Dónde te pongan? Ahí sí ya lo ves con el trabajador. Es que me corrieron, pues a veces fue lo mejor que te pudo haber pasado, porque ni lo que te están pagando para el daño que te estás generando. No, es que sigo trabajando moviendo repetitivos de las muñecas. ¿Cuánto te pagan? 1,400 a la semana. ¿Y en cuánto cuestan tus muñecas? No tienen precio, pues en eso las estás vendiendo. A veces cuando les cae el 20. Porque al rato ni para lavarte los dientes, ni para peinarte te va a servir esa muñeca, y menos para hacer de comer, trapear y las actividades de la vida diaria en tu casa. Es cuando les empezás a hacer un poquito de conciencia a las trabajadoras que siguen expuestas a ese movimiento, a esos factores de riesgo en las empresas. Las empresas, desgraciadamente, mientras me produzca, hay algunas que no, pero son pocas. La mayoría es, pues ahí está tu trabajo y si no lo quieres, pues pide tu renuncia, ¿no? Es el único que te puedo poner. Y también tienes razón, dicen los patrones, pues, ¿de qué quieres que la ponga? ¿De gerente o qué? No tengo otro puesto. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos a los médicos de empresa de los patrones? Dala de baja con todas sus prestaciones de ley. Ante la Junta de Conciliación, baja por enfermedad, le doy las prestaciones de ley y adiós, que te vaya muy bien, quedamos como amigos, ojalá y consigas otro trabajo. Y ya por lo pronto pues tienes tu pensión del IMSS, aunque sea poquita, pero te están dando por riesgo de trabajo. Que será lo ideal, identificarlos antes de que se enfermen. Desgraciadamente todo lo que estamos identificando ya son con secuelas. ¿Cuándo identificamos un síndrome de túnel del carpo a inicios? Casi nunca. Nos llegan ya cuando llevan 100 días, 200 días de incapacidad. Hombros, igual, que ya llegan, que ya los operaron y ya no aguantan, ahora sí ya llegan, oye, es que esto es de trabajo, ¿después de cuánto tiempo? Ok, y sí, pero lo ideal es que no hubiera llegado ahí. Eso es lo ideal, prevenir. Estamos en la parte de tratante, en la parte de hacerlo, pero de alguna manera, si empezamos a identificar más, estamos previniendo de manera indirecta, reconociéndolas. Ese es el punto que queremos trabajar. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿Sí? Bueno, en relación así como estadística en el IMSS, ¿hicieron alguna enfermedad laboral en los trabajadores del IMSS en el 2022? De trabajadores IMSS, hay un subregistro también. Eso los ve generalmente, los identifica el CPTIMSS, los hospitales, pero CPTIMSS nada más tenemos 2, en el Hospital 1 y Hospital 2, y nada más se encargan de ver a los trabajadores del hospital. Entonces, ¿existen enfermedades laborales de trabajadores IMSS? Claro que las hay, y también están subregistradas. ¿Cuánta gente no tenemos con ansiedad y depresión? Y ni idea. Y luego los manda uno y no quieren ir. A veces el médico es el más reacio en acudir a atención médica. Entonces, sí existen enfermedades laborales, incluso hay estadísticas, las ponemos aparte. Tenemos la población en general y los trabajadores IMSS. Y algo bien interesante es que de los trabajadores IMSS se han incrementado de manera tremenda. También tenemos trastornos musculoesqueléticos, también tenemos daño auditivo o lesiones de trayecto, ¿no? De accidentes, pero de enfermedades de trabajo, trastornos mentales. Y sí hemos tenido con relación
actividades laborales. ¿Qué se ha hecho? Nada. Tenemos una gran cantidad de trabajadores con ansiedad y trastorno ansioso depresivo que se han reconocido como trabajo, pues ahí siguen. Es muy difícil. ¿Sí? Hablando precisamente de eso del ingreso, por ejemplo, a las residencias, ahorita ya que tenemos residentes, estamos viendo que está aumentando mucho el índice de ansiedad y depresión. Y estamos recibiendo con altos grados de ansiedad y depresión que se está desatando con la residencia. ¿Qué está haciendo medicina del trabajo? Antes había pausa a la salud para nosotros como trabajadores, teóricamente 15 minutos de cada ahorita están saliendo alto índice, mucho más, yo creo que del 30% de lo que está en residentes. Dicen, no, dice Santos, no se puede restringir el acceso, pero muchos están desertando al año de que iniciaron, muchos desafortunadamente algún suicidio por allí, desafortunadamente el síndrome del quemado no supimos qué fue, ¿verdad? Pero ¿por qué no los detectamos desde antes y podemos hacer una intervención desde antes de entrar? Estamos viendo que los índices están muy altos. Sí, y tuvimos, precisamente se identificó que se tenía el personal becario se tenía el 30% de enfermedades mentales. Pues se nos hizo muy alto el porcentaje, la prevalencia. Pero nos salió enseñanza que pues estaba más o menos a la par de la población general, entonces era normal. Como les comentaba ahorita, están entrando los residentes, les acabamos de hacer el examen médico de ingreso. ¿Qué se espera? Y hasta les digo yo cuando les hago el examen, estás cambiando de ciudad, tienes un nuevo trabajo, te van a estar presionando con actividades que a lo mejor no sabes hacer. Esto es normal. Si te empiezas a sentir mal, etcétera, te empiezas a sentir deprimido, que no quieres venir a trabajar, que no quieres venir a la residencia, que quieres renunciar, eso es normal, es desorden bioquímico, eres médico, en tu mente es un trastorno adaptativo que a todos nos pasa, a todos nos ha pasado, cambiarnos de ciudad, etcétera. No. Ahí está CPTIMS, tienen una psicóloga, pues a trabajar con ella y si es necesario con psiquiatría. Desgraciadamente no van. O sea, el trabajador no va. En CPTIMS tuvimos una psiquiatra, un psicólogo y pues los médicos. Pues estaban vacíos, casi se les obligaban de la pandemia a ir y no iban. Estaba el psicólogo, quería hacer reuniones, no iba la gente. O sea, somos muy reacios a querer acudir a psicología, a psiquiatría. Entonces, hacer un programa realmente no le corresponde solo el trabajo, a nosotros nos corresponde identificar. Desgraciadamente en el IMSS todos tenemos una actividad laboral y dentro de las actividades no está prevenir la salud de los trabajadores, eso le toca a CPTIMS y CPTIMS está haciendo algunos programas, pero no se da abasto, a la gente no participa. Incluso había un programa de salud mental bien interesante para los residentes que estaba haciendo una psiquiatra, ya no la quitaron. Se acabó ese programa porque acabó la pandemia, se acabó el contrato y pues seguimos igual. Entonces, lo importante ¿cuál es? Identificar los casos y enviarlos. Y a veces les digo, no es de que quieras, lo tienen que enviar, lo tenemos que revisar, porque si lo hacemos, si nos esperamos por voluntad propia del residente que vaya, o no nada más el residente, cualquier otro trabajador, no van. Hay que darle mucho seguimiento. Pero es insuficiente, pues nada más tienen un médico y un psicólogo para todo el hospital, más de 2,000 trabajadores, más aparte los de la subdelegación, más aparte la lavandería. O sea, es insuficiente, ¿no? Pero cuando van, sí se les da la atención. A veces veo que la psicóloga tiene 1 o 2 pacientes al día, le digo, para que estuviera lleno. En mi opinión, debe haber un psicólogo en cada unidad de medicina familiar, sería lo ideal. Es un personal de la salud fundamental. Y tendría lleno, ¿no? Tendría abarrotado. ¿Cuántos psicólogos tenemos en el IMSS? Tenemos 2, ¿no? No sé si en el hospital hay otros 2. Se acabó. Debemos tener psicólogo y debemos tener fisioterapeuta y departamento de rehabilitación en cada unidad de medicina familiar. Y tener un departamento de salud mental en el hospital donde ya es psiquiatra, neurólogo, psicólogo, ya todo un equipo multidisciplinario, porque así es como se tratan las enfermedades mentales, de manera multidisciplinaria, no nada más dándole el chocho y que te vaya bien. Hay que ver la red social, hay que ver la red de apoyo, hay que darle seguimiento, y no tenemos un departamento de salud mental en ninguno de los hospitales. Desgraciadamente ese sería el empiezo, ¿no? Sería el inicio de poderlos empezar a trabajar. Y además, por otro lado, identificar todos los factores de riesgo, la falta de organización, la demanda control,
¿Qué es lo que tenemos? Ustedes tienen una gran demanda, hay poco control, luego no tienen los medicamentos y les exigen, etcétera, ¿no? Entonces, y recompensa, esfuerzo, recompensa. Yo hago mucho esfuerzo y tengo poca recompensa. Todos esos modelos que se maneja Carasec, etcétera, no se están trabajando aquí en el IMSS. Existe, los conocen, sí, pero no hay nada que esté trabajando. Nos mandan una encuesta de clima laboral, ok, y luego el resultado, ¿qué? O sea, ya cada año nos exigen, contesta la encuesta de clima laboral, ok. Ya salió que hay mucha ansiedad, depresión y mal liderazgo. ¿Y qué? ¿Y luego qué? O sea, es como lo que estamos viendo, ¿no? Ya identificamos, ya evaluamos. Y ahora el control, ¿por dónde va a ir? Obviamente no podemos controlar lo que no identificamos y evaluamos. Pero ya cuando lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? No es nada fácil controlar este tipo de factores de riesgo. Es muy complicado. Pero al final de cuentas lo tenemos que hacer por la salud mental de todos. Incluso si quieren luego podemos dar una plática sobre trastornos mentales de trabajo, que está bastante interesante. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta o comentario. No, bueno. Doctor, muchas gracias. Nada más comentar en las redes, los socios que están de manera virtual le agradecen la ponencia, le comentan excelente ponencia, muchas gracias, muy interesante la sesión y otros tantos más, temas muy interesantes, doctor. Muchas gracias. Muy bien. A nombre de la Sociedad de Médicos Familiares y Generales de Querétaro, doctor, le otorga el presente reconocimiento a doctor Eduardo Pérez Peña por su participación como ponente en la sesión académica de nuestra sociedad correspondiente al mes de febrero del 2023 con el tema Perspectiva de las enfermedades de trabajo emergentes, una mirada al futuro. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, para darle continuidad a nuestra sesión. Dentro de los asuntos generales, es una vez invitarlos a inscribirse para este año 2023. Ya ahí les compartimos los trípticos de las tarifas que están. Ahorita tenemos el combo, es la anualidad más el congreso, 2,000 pesos y las demás ramas que pueden participar. Por otro lado, pues la fecha es el 3 al 5 de agosto en el Hotel Real de Minas Tradicional y hay otro evento, es una sesión especial exclusiva a socios vigentes que están próximos a certificarse. Esto va dirigido a los R3 y a los médicos familiares que también van a sustentar el examen de certificación. Entonces, el próximo examen va a ser en junio. Hemos invitado a algunos miembros del Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar para el 25 de marzo del 2023 en un horario de 9 a 11 de manera virtual, porque van a dar una plática informativa de cómo va a ser esta nueva modalidad. Y invitarlos también al primer curso de patología mamaria, ya están las fechas, los días 22 y 29 de abril del 2023, son 2 sábados subsecuentes. Tenemos pendiente la sede, pero ya esas son las fechas, en breve les enviaremos toda la información. Y pues también agradecer al laboratorio Aspen, a nuestro representante Gustavo Moctezuma, quien nos invita un ambigú, pero también si gusta pasar, por favor, para que nos comente de sus productos. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, doctor. La verdad, me colé a su plática y muy interesante. De verdad, agradezco mucho y que nos den la oportunidad también de compartir con ustedes. Primero que otra cosa, les comento, yo soy Gustavo Moctezuma, soy representante médico de Laboratorios Aspen. La primera intención, primero que otra cosa, es ponernos a sus órdenes y saber que cuentan con nosotros en lo que en algún momento podamos apoyarles, ¿no? Apoyar a lo que es el colegio y que nos tomen en cuenta, la verdad, lo cual se agradece muchísimo. Dentro de la información que también, si me permiten, en un momento les vamos a entregar, les voy a estar dejando información de Ablasor.
Seguramente por ahí han escuchado lo que es el colágeno hidrolizado. En el caso de Aspen manejamos lo que es una marca que se llama Ablasor, es un colágeno hidrolizado de origen bovino, que va muy a la mano de lo que usted estuvo comentando en su ponencia, doctor. Me quedó como anillo al dedo. Y bueno, en el caso de Ablasor, pues es para lo que es osteoartritis, lo que es el desgaste del cartílago, lo que es ligamento, lo que es tendón. Y nada más comentarles que, bueno, dentro de las ventajas que tiene este suplemento, no es medicamento, es suplemento, pues va a ayudar a su paciente en lo que es ligamento, tendón, cartílago. Ustedes y yo sabemos que después de los 30 años, todos empezamos a tener deficiencia de colágeno y de alguna manera tenemos que suplementar. Por ahí hay un artículo que presentaba uno de sus colegas, un traumatólogo de la Ciudad de México, de apellido Santibáñez, y él precisamente mencionaba un caso, por ejemplo, de mujeres de entre 40 y 70 años con osteoartritis, las cuales se manejaron durante 3 y 6 meses con lo que es colágeno hidrolizado. ¿Cuál fue el resultado? Según 2 escalas, por ejemplo, una de ellas es WOMAT, a los 3 y a los 6 meses las pacientes mejoraron mucho lo que es su movilidad articular, disminuyó inflamación, disminuyó dolor, sin el abuso de antiinflamatorios. Entonces, una ventaja bien importante. Les voy a dejar también información, bueno, también les comento, Ablasor, la caja viene con 30 sobres, la recomendación es un sobre de 10 gramos al día, en medio vaso de agua. ¿Por qué? Para que se absorba de mejor manera. Viene adicionado con vitamina C y D3, viene con lo que es sabor naranja y también destacarles, no contiene carbohidratos. Si el paciente o la paciente fuese tal vez diabético, no va a tener el riesgo de picos, que también es algo que tenemos que cuidar. Les voy a dejar también información de lo que es Matfor, que es colágeno más magnesio, para ayudar en lo que es la remineralización ósea, disminuir lo que son inflamación y dolor por parte de las propiedades del magnesio, y también lo que es el colágeno, obviamente para fortalecer todo el sistema óseo. Y también parte de la plática, doctor, les voy a dejar, si me permiten, presencia de marca, les mencionaré lo que es Bebodinitz. Es una marca que nosotros hemos lanzado hace aproximadamente 6-7 meses, con muy buenos resultados en el área de traumatología. La tenemos en presentación gel, que es indometacina y betametasona, algún esguince, contusión, contractura, como recomendación 2 veces al día, y también les estaré mencionando lo que es Bebodinitz en presentación de cápsula para un proceso de dolor agudo. Viene con lo que es indometacina, betametasona y el relajante. Entonces, yo agradezco principalmente que me den la oportunidad. No sé si me permitan, yo les doy mi número, con la intención de que si en algún momento puedo apoyarles o quisieran valorar en algún paciente, con toda confianza me puedan contactar. Entonces, mi teléfono es el 55 80 70 25 28. No sé si quieren que se lo repita. 55 80 70 25 28. Gustavo Moctezuma, servidor. Digo, yo estoy aquí en la ciudad de Querétaro y el teléfono es de la Ciudad de México, pero aquí estoy a sus órdenes. Entonces, agradezco mucho el tiempo, la atención. Muchísimas gracias, doctora, y por aquí estoy a sus órdenes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por asistir a nuestra ponencia. No sin antes recordarles el 10 de marzo del 2023 con el tema artritis reumatoide, actualidades en el manejo. Ojalá que sigan llegando más de manera presencial y pues también tenemos la parte híbrida, pero lo ideal sería que estar aquí para tener un poquito más de contacto, ¿no? Entonces, muchas gracias y están invitados a pasar al ambigú. Buenas noches.